Y también tenemos que tener en cuenta, y es necesario decirlo, Lucho, de que hay una situación de crisis curativa. Hemos visto, tú has sido testigo, cuando estuvimos en Cusco, una persona de Colombia entró en una crisis épica y fue terrible, nos impresionó a todos, pero hay que pensar que, como dice el curso de milagros, todo lo que te ocurre es por tu bien. Sí es verdad que nos asustamos a una crisis parecida epiléptica, pero fue, digamos, para que se produzca toda la fase de curación de esta persona y así fue, ¿no? Y es preciso que tengamos en cuenta, cuando uno hace un buen trabajo terapéutico, se produce una crisis, pero esa crisis es por tu bien. Y no hay por qué asustarse de esa situación. Me comentaste bueno, tú has estado formando 15 años, ¿no? Sí, 15 años en Perú formando personas que conozcan, estudian, aprenden y practican el curso de milagros, y eso realmente me da la oportunidad de decir que en Perú hay personas ya con bastante conocimiento del curso de milagros, y creo que eso va a redundar que las personas puedan entender mejor este mundo y puedan sentirse que hemos venido a este mundo no a sufrir, sino hemos venido a pasarla bien, a estar feliz, a estar contento, y que esa es la voluntad de Dios. ¿En qué ciudad exactamente? En Lima, yo trabajo en Lima, en la capital, y en este momento me están invitando, voy a viajar pronto a Quito para poder impartir el curso de milagros por allá, ¿no? Ecuador. En Ecuador, sí. Muy bien. Hombre, síganlo, sé que tienen muchos vídeos de curso de milagros en YouTube, luego daremos todos sus enlaces, saldrán por abajo, en el escrito de YouTube. Luego hablaremos de toda la información que él tiene, porque tiene muchas páginas web donde visitar, y blogs, y bueno, y Facebook, y es una pasada, es una máquina este señor. Está llevando un despertar en todo lo que es el Icono Sur. Bueno, llegados a este momento vamos a hacer la pregunta, ¿qué es la biodescodificación? Bueno, la biodescodificación es una metodología para abordar las enfermedades donde encontramos a la manera de Jung, que dice que la enfermedad viene a curarte, no que tú cures a la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la enfermedad es algo que tú lo has pedido, que tú lo has llamado, por lo tanto tú tienes que aceptarlo. Es la mejor manera de enfrentar una situación como esta. Entonces, al enfrentar, no al enfrentar a la enfermedad, sino al aceptar la enfermedad, tú estás encontrando que la enfermedad ha venido trayéndote un mensaje. Entonces, lo importante es decir, ¿qué es lo que tengo que aprender de esta enfermedad? Y no, como mucha gente dice, voy a luchar, voy a ganar, y eso. ¿Por qué? Porque está haciendo realidad lo que es ilusión. Y si tú haces esto, realmente la enfermedad produce metástasis y empieza a hacer una evolución tórpida, y los problemas se agrandan realmente. Pero si uno lo acepta, y como bueno, y te cuento, Lucho, mi esposa tuvo cáncer, y hicimos todo este trabajo, y ahora ella está perfectamente de salud, no tiene nada, y con el trabajo de descodificación. Para ti el cáncer, ¿cómo lo abordas en la terapia? Justamente el cáncer es, bueno, cuando le produce a una persona el diagnóstico de cáncer, pues es como decir te vas a morir mañana, ¿no? Es terrible. Pero yo creo que con esta idea y con las ideas del curso de milagros y las ideas de decodificación, uno acepta el cáncer y empieza a no pelearse con el cáncer, sino a aceptarlo. Es decir, si uno tiene la mente abierta, puede aceptar eso. Y saber, digamos, que el curso de milagros te dice, ¿no? Si tú tienes una enfermedad es porque tú lo has pedido, y si tú lo has pedido, acéptalo, y más bien recibe el mensaje que el universo te da a través de esta enfermedad. Si haces esto, desenchufas, diríamos así, la enfermedad, y la enfermedad desaparece. Pero si tú te pones a pelear, ahí ya perdiste. Eso es el mensaje del tratamiento del cáncer, ¿no? Entonces, en este momento, cualquier enfermedad está siendo tratada con la biodescodificación, y más lo que dice el curso de milagros, que también nos ayuda, dice, todas las enfermedades son mentales. Entonces el cáncer es una enfermedad mental y se puede combatir con el trabajo de biodescodificación muy efectivamente. Más o menos un paciente no sé cuánto tiempo puedes tú trabajarlo así en todos los aspectos para que esa persona realmente note que el cáncer ya ha remitido.
Bueno, no es un tratamiento largo, Lucho. Yo creo que con 2 o 3, claro, si una persona ya tiene metástasis, uno tiene que empezar a decodificar dónde se originó la enfermedad. Se originó en el hígado, muy bien, hay que empezar a trabajar decodificando lo que es hígado. Porque generalmente el cáncer se origina en un órgano y después se difunde con metástasis a otro, y que el más común es el pulmón, que uno tiene miedo de morirse. Entonces, si uno empieza a decodificar lo más importante, los focos primarios, y después decodifica los focos secundarios, puede uno tener un éxito completo de una enfermedad como el cáncer. Dentro de todas tus terapias, las otras que tienes aparte de la biodescodificación, ¿también aplicarías otro sistema de vida que le darías a tus pacientes paralelamente a la bio para que también mejoren antes? Definitivamente, es lo que hago yo. Les enseño a la alimentación cuántica, que es una alimentación realmente como una persona debe alimentarse de manera armónica, ¿no? ¿Qué quiere decir la manera armónica? Ni ácido ni alcalino, tiene que ser neutro. Y uno usa un pHímetro para determinar qué pH tiene la orina. Y cuando sabes eso, sabes que has aprendido a alimentarte, estás alimentándote sanamente, porque normalmente nuestra alimentación es ácida. Y no hay un equilibrio en el pH ácido y alcalino. Yo creo que eso es un factor muy importante que ya tenemos que pensar a aprender a alimentarnos seriamente. Que también en las páginas de Facebook explicamos todo esta nueva forma de alimentarse bien y sanamente y saludable. Si quieres, puedes decirnos cuáles son estas páginas. Yo creo que sí. Tenemos un grupo que se llama La Biblia y la Nutrigenética. Tenemos que habla sobre todo lo que es alimentación. ¿Es Facebook o web? Facebook. Después tenemos otra página que se llama Bio en Español, donde estamos dando toda la información que es la biodescodificación. Tenemos archivos, tenemos fotografías, información de lo que es la biodescodificación, los próximos eventos de biodescodificación, todo esto. Después tenemos otra página que es Milagros del Mundo. En Milagros del Mundo difundimos todo lo que es el curso de milagros. Y por último tenemos la medicina cuántica, que engloba todo esto, todos los anteriores, y nos explica más claramente cómo se hace todo un tratamiento holístico completo de lo que una persona tiene que aprender a alimentarse bien, tiene que tener pensamientos positivos, tiene que tener emociones positivas, y de esta manera está asegurándose tener una salud bien y haber cumplido con todo lo que tiene que hacer en cuanto a su alimentación, no solamente físicamente alimentación, sino tener pensamientos positivos. Y luego otra cosa, cuando tú has acabado con el paciente, ¿no? Me has dicho, bueno, de hecho biodescodificación, ahora le hemos hecho la cuántica con la alimentación. Exacto. ¿No les das a tus pacientes una charla realmente ya de curso de milagros donde lo enfocas a que tenga una forma positiva de pensar? Definitivamente sí. Estamos enseñando en Lima, tenemos un grupo de estudiosos del curso de milagros, y que lo hacemos todo un año. Antes hacemos una vez por semana, 1 hora y media, y se les indica también para que las personas por su cuenta estén haciendo los ejercicios, que son 365 ejercicios, uno para cada día del año. Y hay personas que ya tienen bastante conocimiento del curso, que están trabajando con los libros del curso de milagros, porque el curso de milagros son 3 libros, ¿no? Un texto, 365 ejercicios y un libro del maestro. Yo creo que es un libro muy completo, y es lo que estamos difundiendo en Perú. Y cuando es la alimentación, ¿también enseñáis a cocinar o simplemente le hacéis un estudio y que ellos se busquen un poco así en la manera? No, definitivamente. Lo que hacemos es primero evaluarlos físicamente, cómo están corporalmente, y si encontramos algunos problemas, que es el hígado o es el intestino grueso, les ayudamos con la alimentación para que puedan estar físicamente sanos, y posteriormente ya les enseñamos cómo deben tener pensamientos positivos, cómo deben prevenir su salud. Y yo creo que es de esta manera un criterio holístico total, completo, para que puedan estar sanos y vivir bien. Y ahora, llegados a este punto, vamos a seguir hablando de biodescodificación, independientemente de todo lo que hemos tocado hasta ahora. Y ahora vamos ya a entrar dentro. Y vamos a empezar primero por lo que yo creo que es lo básico, que es el transgeneracional. ¿Qué nos puedes explicar? Sí, mira, el transgeneracional es algo muy importante, que de hecho definitivamente tiene que ver mucho Ann Schussenberger
que es una psicoanalista de muchos años y que ella nos da muchas luces de lo que es el transgeneracional. Es decir, yo creo que con esto se modifica totalmente las bases de lo que era la psicoterapia anterior, ¿no? Anterior a lo que es la biodescodificación. Definitivamente como nuestros ancestros, y esto lo dice el curso de milagros también, ¿eh? Sí, sí. Cómo nuestros ancestros determinan todos nuestros problemas, todos nuestros conflictos y todas nuestras enfermedades. Cómo se repite lo que sucede en nuestros ancestros, en nuestros abuelos, se vuelve a repetir en nosotros y de alguna manera podemos entendernos. Si yo me siento que tengo un cáncer, por ejemplo, tengo que estudiar en el transgeneracional de dónde viene eso, porque no viene del aire. Entonces, tenemos que hacer un estudio minucioso de todos nuestros ancestros, partiendo de los padres, llegando a los abuelos y si se puede también a los bisabuelos. Es importante lo que le pedimos a las personas que nos den el día y el mes del nacimiento de sus padres y también de fallecimiento. Con este estudio podemos darnos cuenta de dónde viene el problema de las personas, que muchísimo de ellos son pues de los ancestros. Y el curso de milagros nos ayuda en esto también, porque el curso de milagros dice que el transgeneracional es sumamente importante y los ancestros, yo creo que esto se explica de la manera de que todos tenemos una sola mente. Entonces, si todos tenemos una sola mente, lo que ha vivido, los traumas que ha vivido nuestros abuelos, pues se repite y se reedita en nosotros. Entonces, es importantísimo el estudio transgeneracional. Esta metodología del transgeneracional, en tus otras terapias que sabes, o psicología, lo que hayas estudiado, ¿también se abordaba? No era. Se decía, estudia un poco a lo que pasa, si te ha tenido alguna enfermedad, muy someramente, pero no. Ahora tenemos que estudiar minuciosamente, con toda la información, con todos los datos de los abuelos, y poder darnos cuenta, pues, y para poder entendernos a nosotros. Es decir, antes era muy difícil poder entendernos, ¿no? Por ejemplo, les cuento, ¿no? Yo tenía una depresión y no sabía de dónde venía la depresión. Después me di cuenta, y eso también, y yo creo que con esto introduzco el proyecto Sentido, yo tenía una abuela que cuando ella estaba ya muy cerca de la muerte, llamó a mi madre y mi madre estaba embarazada, yo estaba en el estómago de mi mamá, sucedió de que yo tenía una depresión y no sabía de dónde. Entonces, para poder entender, tuve que reconocer lo que había sucedido con mi madre cuando uno está en la barriga de la mamá. Entonces, de alguna manera, me di cuenta que yo era un ejemplo de proyecto Sentido. Es decir, tenía una depresión y no sabía de dónde venía, pero estudiando el transgeneracional me di cuenta que la depresión venía de la depresión de mi madre, que sufría en ese momento la pérdida de un ser querido que era su madre. Entonces, de esta manera uno puede darse cuenta cómo, usando el transgeneracional, el proyecto Sentido, puede entender lo que le está sucediendo en este momento a uno. Yo creo que eso es importante, por eso el estudio minucioso ahora, el transgeneracional es cuando uno puede investigar qué sucedió 9 meses antes de la concepción, qué sucedió en el momento